Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos ubicamos en Anatolia, tierra más conocida quizás por los hititas, que fueron los principales referentes de la región, pero que de igual forma albergó a diferentes culturas importantes para la historia. Una de ellas no es tan conocida. Aparece frecuentemente cuando se habla de los hititas, de Mitanni, de los asirios y en algunas ocasiones incluso cuando se habla de tierras más lejanas como Babilonia, Sumeria o Canaán. Los hurritas son una cultura misteriosa, de la cual se sabe poco y en donde la información que se posee de ellos viene casi exclusivamente de los hititas, que fueron quienes los conocieron. Es por eso que antes de movernos hacia el Cáucaso, sería interesante recorrer un poco la historia sobre esta antigua cultura que, por desconocida que parece, fue partícipe en la historia de los grandes imperios. Pero antes de comenzar, te recuerdo que la caja de comentarios queda abierta para que te expreses como quieras, sea para corregir un dato erróneo, exponer tu punto de vista, agregar información que consideres importante o lo que tengas ganas. Eso sí, te pido que sea con respeto para evitar inconvenientes con los demás usuarios. También, si este tipo de contenido de historia antigua te interesa, te invito a suscribirte para no perderte los nuevos videos. También se van a estar subiendo cortos de contenido histórico, así como también se va a agregar un canal de TikTok e Instagram en caso de que quieras seguirlos. Ahora sí, comencemos con el video. Los hurritas, o reos en el Antiguo Testamento, o surabitas en los documentos de Babilonia, fueron un pueblo que habitó en la antigüedad una región centrada en el valle del río Kabur, al norte de Mesopotamia y sus alrededores, lo que comprende los actuales sudeste de Turquía, norte de Siria e Irak y noroeste de Irán. Entre los numerosos estados que fundaron, destaca el de Mitanni, que fue una de las grandes potencias de su época. Comencemos entendiendo qué fuentes se utilizan para el estudio de los hurritas. El principal problema existente a la hora de estudiar a esta cultura es la escasez de fuentes directas. En el 1887 se encontró en los archivos de El Amarna de Egipto una carta de un rey de Mitanni, Tushratta, escrita en un idioma que al principio se llamó mitano. Sin embargo, pronto salieron a la luz los archivos hititas de Hattusa, donde a la lengua de los Mitanni se le llamaba hurrita, de donde tomó su nombre el pueblo que la hablaba. Estos documentos hititas han sido la principal fuente para el conocimiento de la cultura hurrita, aunque también han resultado útiles documentos de otras potencias, Egipto, Babilonia, Ugarit y restos arqueológicos. Particularmente interesantes son los documentos escritos tanto en hitita como en hurrita, ya que han ayudado a descifrar partes importantes de esta última lengua. Los principales yacimientos hurritas se encuentran en Siria, Irak y Turquía, siendo muchos de ellos difíciles de investigar debido a la inseguridad de la zona de Kurdistán, la cercanía a fronteras y la construcción de una presa en el Kabur. Las primeras excavaciones comenzaron en los años 20 y 30 en Siria e Irak y fueron dirigidas por el arqueólogo estadounidense Edward Kiera en el yacimiento de Nusi y el británico Max Mallowan, el marido de Agatha Christie, en los yacimientos de Chagar Bazar y Nagar. Hoy en día, muchos equipos de diversas naciones están trabajando en la zona con ayuda de las autoridades sirias. La mayoría de los restos arqueológicos revelan ciudades con una historia que comienza en el Neolítico y llega al menos hasta el período romano, con la excepción de los restos de Urkesh. Para la datación del material encontrado suele ser muy útil la llamada cerámica del Kabur, típica de la cultura hurrita. Es mucho lo que se desconoce sobre la historia de los hurritas, sobre todo en lo referido a sus orígenes, pero parece que al llegar al valle del Kabur fundaron diferentes reinos, entre los cuales el más importante fue el de Mitanni, que luego fue distribuido por los hititas y los asirios. Con la caída de los hititas se pierde la principal fuente documental acerca de los hurritas, lo que dificulta saber qué ocurrió con estos. El origen de los hurritas es un aspecto controvertido de su historia, existiendo diversas teorías. Las dos más comunes los identifican como oriundos de Anatolia Oriental o de la región Kura Araxes.
Ya en la época de Agadé, o sea del 2200 a.C., se atestiguan nombres hurritas en la región del río Kabur, lo que indicaría un movimiento de estos hacia los lugares que ocuparían con posterioridad. Según algunos historiadores, en esta migración se habrían visto acompañados por los armenios con los que se habrían mezclado anteriormente en el Cáucaso. Aunque está claro que los hurritas no eran de cultura indoeuropea, o al menos no hablaban una lengua indoeuropea, se ha especulado durante mucho tiempo sobre una posible influencia indoeuropea en la cultura hurrita, e incluso se ha llegado a afirmar que los hurritas estaban dominados por una aristocracia indoeuropea, y se apuntaba que el nombre Mitanni podría ser una palabra iraní o sánscrita. En la actualidad, estas teorías han caído en desuso, principalmente porque se han identificado raíces hurritas en la mayoría de las palabras y nombres considerados de origen indoeuropeo. Aunque parece que hubo ciertos contactos con pueblos iraníos, de los que los hurritas pudieron aprender el arte de la doma de caballos, no hay razones que permitan afirmar que elementos iranios gobernaran la sociedad hurrita. Después de la caída del Imperio Acadio, los hurritas fundaron una serie de reinos, entre los que se destacan los siguientes. El primer estado hurrita atestiguado documentalmente es el creado en torno a la ciudad de Urkesh, que ya se encuentra registrado en documentos del 2100 a.C. procedentes de Ur. Urkesh no gozó de independencia durante mucho tiempo, ya que a comienzos del segundo milenio a.C., el reino amorreo de Marí impuso su dominio político sobre la zona. Además, los asirios fundaron algunas ciudades importantes en la zona durante el siglo XVIII a.C., lo que redujo aún más el margen de maniobra de Urkesh. Desde Urkesh, los hurritas se expandieron al oeste y se convirtieron en el elemento cultural dominante de la zona. A partir de finales del siglo XVIII a.C. es posible encontrar referencias hurritas en Alepo, Alalak y Kisuwatna. Mientras que Alalak y Alepo se enfrentaron continuamente con los hititas, siendo derrotados en tiempos de Mursili I a finales del siglo XVII a.C., el reino de Kisuwatna, que algunos historiadores traducen como tierra de los hurritas, se mantuvo independiente y como una potencia a considerar hasta el reinado del hitita Tugdaliya I y II, a finales del siglo XV a.C. Estos lo redujeron a vasallaje. Aún reducido a vasallaje, Kisuwatna conservó su independencia hasta la época de Suppiluliuma I a mediados del siglo XIV, que convirtió a Kisuwatna en una provincia hitita. A pesar de las derrotas a manos de los hititas, los hurritas continuaron su expansión y migración, esta vez hacia el sur. El saqueo de Babilonia a manos del rey hitita Mursili I y el consiguiente ascenso de una dinastía casita en esta ciudad, unido a un periodo de debilidad en Ati tras el asesinato de Mursili, provocó un vacío de poder en el que apareció un nuevo reino hurrita, Mitanni. A pesar de las derrotas iniciales a manos del faraón Tutmosis III, Mitanni logró contener el avance egipcio y pronto se convirtió en una gran potencia durante el siglo XV y comienzos del siglo XIV a.C., llegando a saquear incluso a Assur. El ascenso del poder hitita bajo Suppiluliuma I a mediados del siglo XIV arrebató a Mitanni la mayoría de su territorio y lo redujo a un pequeño estado vasallo, que fue posteriormente incorporado a Asiria en la época de Salmanasar I. Entre los vasallos de Mitanni hubo otros reinos hurritas de especial importancia. Junto a los ya mencionados Alepo, Alalak y posiblemente, aunque durante un corto periodo, Kisuwatna, cabe destacar el reino de Arrapá, centrado alrededor de la moderna Kirkuk y que fue incorporado al imperio asirio durante el siglo XIV a.C. Tras la conquista de Mitanni, el carácter hurrita de los reinos de la zona no cambió, aunque estuvieron sometidos tanto a los hititas como a los asirios. Sin embargo, tras la caída del imperio hitita, desaparece la principal fuente documental sobre los hurritas y no está claro qué pasó con ellos, pues parece que el idioma hurrita dejó de hablarse en la región y fue sustituido por el arameo. En la misma época aparece Urartu,
un nuevo reino emparentado con los hurritas, pero que no era directamente descendiente de estos, lo que puede observarse en su idioma, relacionado pero no heredero del hurrita. Algunos historiadores creen que los hurritas pueden ser antepasados de los kurdos y que es posible rastrear ciertos rasgos culturales en la cultura de los kurdos, aunque estas hipótesis son imposibles, pues los kurdos son genéticamente arios indo-iranios, que hablaban un idioma indoeuropeo relacionado con el iraní, que pertenece a la familia de lenguas indo-iranias, algo que parece ser opuesto al hurrita, que es diferente al indoeuropeo y al iraní medo. La cultura hurrita se conoce principalmente a través de referencias en los textos de Mesopotamia y del Imperio hitita, donde los hurritas ejercieron una gran influencia, probablemente a través de Kisuwatna. En documentos de todo Oriente Próximo se encuentran nombres hurritas y estos documentos, junto a los restos arqueológicos, constituyen la principal fuente de conocimiento sobre la cultura hurrita. La canción más antigua que se conserva, probablemente para ser tocada con acompañamiento de lira, es hurrita, y les comparto en los comentarios el link del video para que puedan escucharla completa. La cerámica hurrita fue famosa en la antigüedad, siendo muy cotizada en tierras lejanas como Egipto, hasta el punto de que en la actualidad los distintos estilos de cerámica son la forma más sencilla de datar los yacimientos arqueológicos hurritas. Son especialmente famosos los restos que los arqueólogos llaman de Nusi y de Kabur. Junto a la cerámica, los hurritas destacaron por su habilidad metalúrgica, de tal modo que la mayoría de las palabras usadas por los sumerios para referirse a este arte son de origen hurrita. Sin embargo, no han quedado muchos restos del trabajo en metal de los hurritas, aunque se supone semejante al de Urartu. Pero sí hay algo por lo que los hurritas son famosos, es por la equitación. Parece que un reino hurrita de Anatolia Oriental y Suwa puede traducirse como tierra de caballos. Probablemente fueron los hurritas los que introdujeron los caballos en Oriente Próximo, tras haber adquirido el conocimiento de su doma de los iranios. Está atestiguado que otros pueblos, como los hititas, contrataron a hurritas para que les enseñaran la domesticación de caballos y su amaestramiento para la guerra. La lengua hurrita no se ha logrado descifrar del todo, pero se sabe lo suficiente de ella para afirmar que no es ni indoeuropea ni semita. Se suele clasificar como perteneciente al grupo de las lenguas caucásicas. Destaca principalmente por ser una lengua aglutinante, que se escribía en tablas de arcilla con caracteres acadios, emparentada con la lengua de Urartu. Parece ser que desde finales del segundo milenio a.C. o principios del primero, los hurritas abandonaron progresivamente su lengua y comenzaron a hablar con cada vez más frecuencia el arameo. La religión es quizá el elemento más conocido de la cultura de los hurritas, por la influencia que tuvo sobre todo en sus vecinos, especialmente en el reino de Urartu, que incorporó importantes elementos hurritas en su vida religiosa y sobre todo el imperio hitita. Al cabo de cierto tiempo, casi todo Oriente Próximo, excepto Egipto y el sur de Mesopotamia, acabó incorporando elementos hurritas en su religión. La influencia en los hititas fue tal, probablemente a través de Kisuwatna, que se produjo pronto un sincretismo entre la religión hitita y la hurrita, de la misma forma que mucho tiempo después llegaron a identificarse la religión romana y la griega. Los principales dioses hurritas fueron los siguientes: Teshub, dios de la tormenta y figura clave del panteón hurrita. Se identificó con Baal en la antigua Siria. Ebat, su esposa, diosa de la fertilidad y el sol, se identificó con Cibeles. Sarruma es el hijo de ambos. Kumarbi es el padre de Teshub. Yahushka o Yagushka es el equivalente hurrita de Ishtar. Kushu es el dios de la luna. Junto a estos han sobrevivido los nombres de un par de dioses védicos, pero no parece que fueran demasiado importantes en el panteón hurrita, ya que en la lista de 100 dioses están citados como los dos últimos. Los hurritas tuvieron muchos centros religiosos de importancia, en Kisuwatna y en muchas ciudades extranjeras como Atusa o Nínive.
En algunos reinos hurritas existía una casta especial encargada de los oficios religiosos de manera similar a los levitas dentro del judaísmo. Entre los mitos hurritas destaca particularmente el de las canciones de Ulikumi, que conocemos a través de los hititas. Este documento contiene una historia muy parecida a la de la teogonía de Hesíodo, con Anu en el papel de Urano, Kumarbi en el de Crono y Teshub en el de Zeus. En la mitología hurrita, Ulikumi es un monstruo gigante de piedra, hijo de Kumarbi y la hija del dios del mar Sertab-Surugi, o un acantilado femenino. La narración de Ulikumi es un episodio, el mejor conservado y completo de un ciclo épico de canciones relacionadas sobre el dios Kumarbi, que intentaba reemplazar al dios del clima Teshub y destruir la ciudad de Kumilla. Para este fin, Kumarbi engendró en un acantilado de roca un pilar consciente sordo, sin género, de roca volcánica llamado Ulikumi, que ocultó en el inframundo y situó sobre los hombros de Upeluri. Upeluri, absorto en sus meditaciones, no sintió a Ulikumi en su hombro. Upeluri permanece en el inframundo sosteniendo el cielo y la tierra en su hombro como el griego Atlas. Un mero gigante como Ilukumi era apenas perceptible, aunque Upeluri nota un poco de dolor una vez que Ulikumi crece. Ulikumi crece rápido hasta que alcanza los cielos. El hermano de este, Teshub, tronó y llovió sobre Ulikumi, pero no le dañó. Teshub huyó y abdicó el trono. El dios del clima y su visir y hermano Tasmisu son derrotados en su primera batalla con Ulikumi, como narra Tasmisu a la esposa de Teshub, Ebat. Como resultado, Teshub es expulsado a un lugar pequeño, probablemente significando la tumba. Teshub pide ayuda a Ea. Ea, que vive en Apsu, una fuente subterránea de agua, obtiene la herramienta de corte dentada con la que se separaron el cielo y la tierra poco después de la creación. Esta herramienta incapacitará a Ulikumi. Ea visitó a Upeluri y le cortó el pie, haciéndolo caer, es decir, Ea separa a Ulikumi del hombro de Upeluri y urge el dios del clima a luchar de nuevo. El final de la historia está fragmentado y los académicos asumen que Ulikumi es derrotado finalmente. La cultura hurrita tuvo quizás un paso desapercibido por la historia en comparación a grandes imperios o culturas como la Sumeria. Sin embargo, de manera discreta, dejaron su huella en culturas tan importantes como la hitita, cultura que los consideró lo suficientemente importantes para tener un registro histórico sobre ellos, aprender su cultura e incluso integrar su religión. Probablemente haya muchas cosas que no sepamos de ellos, pero lo poco que tenemos de información es suficiente para entender que fueron parte de los cambios culturales de Anatolia, y no solo otro pueblo más. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de los hurritas. De ser así, me podés dejar un pulgar arriba que ayuda al canal a seguir creciendo. En caso de que quieras conocer otras culturas de la antigüedad, te podés suscribir, que es gratis, y te mantenés al tanto de los nuevos videos que se van subiendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.